Gloria a Dios, amada iglesia, que nos permite llegar hasta sus hogares en esta maravillosa mañana para saludarlos con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que vienen cosas grandes, maravillosas de parte de Dios. Y quiero decirle algo muy importante en esta mañana que el cielo trae para tu vida, que Jesús vino a traer para nosotros. El Dios que hizo los cielos y la tierra trajo a nuestro Señor Jesucristo para darnos grandes victorias. Por eso quiero decirles en esta maravillosa mañana que deja que tu fe sea más grande que tus problemas. Deja que tu fe sea más grande que tus miedos. Deja que tu fe sea más grande que tus dificultades. Cuando tú permites que la fe que Jesús vino a traer a favor de cada uno de nosotros, porque es el autor y consumador de la fe, cuando Él está dentro de nosotros, acrecenta la fe, y por eso nuestra fe es más grande que nuestros problemas. Nuestra fe es más grande que nuestras dificultades. Ahí es cuando somos sanos, cuando somos libres, cuando somos prosperados, cuando tenemos la protección del cielo. Por eso, con tu fe, creyéndole a Dios, vamos a orar en esta hora, creyendo que Él nos oye. Sabemos que la oración es una forma de comunicarnos con Dios. Y vamos a orar creyendo, una oración creyendo del milagro poderoso de Dios, una oración creyendo que Dios va a hacer algo grande con nosotros. Padre y precioso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, sabemos que tú eres el creador de todas las cosas y que Jesús tiene el control de todas las cosas que tú has creado, Dios. Y por eso ese poder que le diste, porque lo llevó y lo colocó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Por eso nosotros nos humillamos en esta mañana, reconociendo, Señor Jesús, que tú eres el que tienes el poder para hacer todas las cosas, que tú tienes el poder, Señor Jesús. Nosotros acrecentemos nuestra fe, y nuestra fe está puesta en ti, Dios, y nuestra fe que está puesta en ti, Señor, nos fortalecemos, nos hacemos una iglesia próspera, bendecida, y por eso te damos gracias, porque tú has enviado a nuestros corazones al Espíritu que clama en nosotros, Abba Padre, y el Espíritu nos enseña todas las cosas que tú nos has concedido. Muchas gracias, Dios, porque en lo que nos ha concedido es sanidad, lo que nos ha concedido es paz, lo que nos ha concedido es protección, lo que nos ha concedido es provisión que viene del cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias y colocamos este tiempo delante de ti para que nosotros también crezcamos con una palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, acompáñenme por favor a la lectura de un solo versículo muy conocido por todos nosotros, el Salmo 127, verso 1. Y la palabra de Dios dice así, para gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aleluya. Es un verso donde nuestra dependencia total de Dios, donde el salmista reconocía la dependencia total de Dios, que Dios es el que hace todas las cosas, y por eso, para que Dios haga todas las cosas a favor de nuestras vidas, tenemos que cruzar de el viejo hombre a un nuevo hombre, a los hombres nacidos de nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede, y cada uno de nosotros que ya conocimos a Jesús, y usted que no ha podido aceptarlo como su Salvador personal, es necesario que cruce, que dé ese paso. Al cruzar, entonces recibe esa bendición gloriosa. Y hemos hablado, y quiero que estemos en este tema muy claro en nuestra vida, cómo tenemos que cruzar, y cómo hemos hablado, cruzar de muchas cosas en las cuales el antiguo pacto, el nuevo pacto nos enseñan la palabra del Señor en Hebreos, cómo tenemos que cruzar. Y también hay 5 cruces muy puntuales que Israel hace hacia la tierra prometida. El primer cruce es el salir de Egipto. El segundo cruce es el Mar Rojo. El tercer cruce es el desierto. El cuarto cruce es el río Jordán, y el quinto cruce es llegar a la tierra prometida. Esos 5 cruces, 2 de ellos son en agua, y el agua pues es uno de los símbolos que se usa, o los elementos que se usa para el bautismo. Y en el bautismo estuvimos hablando hace 8 días que lo más importante del bautismo no es el acto, es
en la identidad que tenemos en lo que hacemos del bautismo, la identidad del propósito de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y esa identidad nos lleva a crecer abundantemente. Y hemos tenido inmensidad de chistes a veces declarando sobre el bautismo. Por ejemplo, las personas que están aún en una iglesia y se dicen que son cristianos y les gusta a veces hablar con las demás personas, les gusta a veces empezar a hablar de las personas o criticar a las personas que se llaman la persona que habla más de lo normal, el chisme o el comentario o el hablador. Esas personas normalmente dicen que cuando se bautizaron debieron haberse bautizado con la boca abierta. Es un chiste que dicen a veces en ese sentido para que también su boca fuera bautizada, porque no fue bautizada. Otra parte también dicen a veces que hay muchas personas en la parte económica se bautizó, pero cuando le sumergieron dejó la mano con la billetera fuera y la billetera por fuera del agua, que era necesario que la billetera estuviera abierta y fuera bautizado. Son chistes que normalmente son muletas a causa de no haber comprendido el propósito de lo que es la identidad del bautismo. Cuando comprendemos la identidad del bautismo, que es lo que significa Cristo, todas esas cosas en el bautismo son llevadas allí al viejo hombre, enterradas y nace de nuevo. Nacemos para el propósito divino de lo que Dios hace a favor de cada uno de nosotros, porque en el bautismo nos sumergimos totalmente todas las cosas. En el bautismo nos sumergimos tomamos la identidad de Cristo en nuestra vida y empezamos a crecer conforme a su santa voluntad, que es lo más importante. Y sabemos quizás lo que nosotros hemos hablado muchas veces sobre que Abraham fue sacado o cruzó desde en la parte de la Caldea babilónica, que Israel salió de Egipto. Y estos términos, Caldea babilónica o Egipto, son sistemas que nos reflejan el mundo. Y esos sistemas que nos reflejan el mundo, el maligno sabemos que está en el control del mundo. Por eso es importantísimo nosotros tener la identidad de las cosas de Dios y empezar a comprender las cosas maravillosas de lo que Dios quiere a favor de cada uno de nosotros. Luego, cada uno de nosotros tenemos que cruzar de ese sistema del mundo al sistema maravilloso de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando cruzamos y nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo, entonces empezamos a vivir una vida nueva, una vida abundante a favor de cada uno de nosotros. El desierto, entonces también que nos habla que era necesario cruzar. En el desierto también es importante ver que el desierto Dios lo usa para algo importante. En el desierto Dios usa símbolos y elementos importantes que nosotros podemos comprender. ¿Por qué Dios usa los símbolos en el desierto? En el desierto nosotros nos podemos acordar que cuando Dios se va a aparecer al pueblo de Israel, Él aparece en el monte. Cuando aparece en el monte, Moisés está en el monte y el monte dice que es como fuego que está ardiendo y el pueblo dice: no, Moisés, nosotros no subimos porque si subimos de pronto morimos, suba usted solo. Y Dios, y lo que Dios le hable nos habla luego a nosotros. Y desde ese momento entonces Dios empieza a hablarle a través de los símbolos. Y una de las cosas importantes que hace 15 días estuvimos hablando, que Dios empezó a hablarles a ellos, es que Dios empezó a hablarles a través de símbolos. Y uno de los símbolos era el tabernáculo. El tabernáculo, todos estos símbolos del tabernáculo entonces era para que Dios se manifestara a él. Es decir, Dios se manifestaba a ellos a través del arca. O sea, Dios estaba escondido en un símbolo. Dios en ese símbolo estaba porque ellos no quisieron hablar personalmente con Dios. Al no querer hablar personalmente con Dios, le dicen a Moisés: hable usted con Dios. Entonces Dios le manda a hacer un arca. Y en el arca del pacto, en esa arca, entonces Dios les hablaba a través del arca, se manifestaba a través del arca. Dios estaba escondido en el arca para manifestarse al pueblo. Y el arca, podemos encontrar que el pueblo de Israel estuvo siempre presente y tenía el arca como algo tan importante que usted puede encontrar antes del rey Saúl, pues eran los jueces. Y en los jueces podemos encontrar que un día Israel sale a la guerra. Y cuando Israel sale a la guerra, son derrotados.
Y al ser derrotados dice, ¿por qué somos derrotados? ¿Por qué nos derrotaron los filisteos? Inmediatamente dice, no tenemos el arca. Mandan traer el arca. Cuando el arca llega, ellos gritan con tanta alegría, con tanta emoción, que dice que ese grito fue un estruendo que el ejército filisteo escuchó. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan tan fuerte los israelitas? Y cuando ellos se enteran, fue que llegó el arca. Dice, ahora sí es tremendo para nosotros, pero esforcémonos, seamos valientes. Los filisteos se forman y hacen la valentía, pero Israel va a la guerra con el arca y son derrotados. ¿Por qué fueron derrotados? Fueron derrotados porque ellos pusieron la mirada fue en el arca y no en el Dios del arca. Y ese es un defecto que sucede en nuestra vida. El Dios del arca es lo más importante para nosotros. El Dios del arca estaba escondido en el arca, pero ellos estaban fijándose en el arca y no en el Dios que hizo el arca, en el Dios del arca. Por eso ellos honraron más el arca que al mismo Dios del arca, y por eso fueron derrotados. Y cuando son derrotados, usted puede encontrar un pasaje extraordinario que pasó con los filisteos. Ellos se llevan el arca cautiva y lo llevan allí al dios Dagón, al templo del dios Dagón. Y habla que los de Asdón lo dejaron al lado de Dagón, y el día siguiente vienen a ver, y el día siguiente la estatua del dios Dagón estaba inclinada, postrada delante del arca. Ellos se sorprenden, ¿qué pasó? Y vuelven y lo colocan en su sitio. Y cuando lo colocan en su sitio, dice que el otro día vienen los de Asdod nuevamente, y al llegar ya no lo encuentran solo postrado, sino lo encuentran frente, pero sin manos y solo el tronco lo encuentran al frente de él. Y entonces ellos dicen, no puede estar el arca aquí. Y Dios inmediatamente a todos los filisteos, a los de Asdod, empieza a atacarlos con unos tumores y empieza a hacer que ellos tengan, los de Gad, tengan esas adversidades. Y todo esto sucede, amada iglesia, porque Israel pensaron que ellos tenían que cuidar el arca, y realmente Dios no quería que ellos cuidaran el arca, sino que conocieran al Dios del arca. Y el Dios del arca, pues para Israel, ellos les interesaban más los símbolos, se quedaron en los símbolos y honraron más al arca que a lo que era Dios. Por eso tenían el arca, pero no tenían al Dios del arca. Y es un defecto que sucede. Muchos dicen son cristianos, pero no tienen a Cristo. Entonces lo más importante es ser de Cristo, es pertenecer a la iglesia militante, a la iglesia en Cristo, y tener a Cristo. Por eso es importantísimo a favor de nuestra vida. Y a veces ellos se quedaron simplemente en lo que era la simbología. Se quedaron en el arca, y el arca apuntaba hacia Cristo, el arca era Cristo. Se quedaron mirando solo el maná, y el maná era el pan de vida, que es Cristo. Por eso a veces ellos se quedaron simplemente en los símbolos, se quedaron en la roca y no sabían que la roca era Cristo. Por eso es importantísimo para nosotros ver que ellos tenían que cruzar ese símbolo, era tipo de lo que iba a manifestarse de Jesús, de lo que ellos mismos no habían querido verlo presencialmente ellos mismos. Entonces se quedaron con los símbolos, y cada símbolo en sí, pues para las personas, cuando alguien tiene un símbolo es porque no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo pues tiene un símbolo, y ese símbolo pues trae a favor de la vida adversidades en la vida de las personas. Cuando nosotros conocemos a Cristo, ya los símbolos no son importantes para nosotros, pero antes los símbolos eran importantes para nuestra vida. Por ejemplo, usted puede encontrar que ellos se quedaron viendo los símbolos. Simplemente un día había murmuración en medio del pueblo de Israel, y Dios le manda unas serpientes. Las serpientes empiezan a morder, a picar a todos ellos, y empieza a haber una gran mortandad. Ellos se van a Moisés ora a Dios, y Dios le dice: haz un asta con una serpiente de bronce. Y cada vez que la serpiente pica a alguien, ellos miran el asta de la serpiente de bronce y son sanos. Y efectivamente ellos eran picados por la serpiente, miraban el asta y no morían. Ellos se quedaron mirando el asta y no el significado de lo que era el asta. El asta fue a causa de la murmuración, y ellos siguieron murmurando, pero nunca cambiaron, siempre estuvieron con el asta. Y pasó hasta el rey Ezequías, que dice que la hizo en pedazos, pero normalmente pasaron mucho tiempo colocándole la mirada al asta, a la serpiente de bronce, y no al efecto o
qué causa se mandó a hacer esto? Se mandó a hacer por la murmuración y ellos siguieron murmurando y murmuraron tanto que en los días de Jesús aún todavía murmuraban, o sea, no aprendieron la lección. El que se acostumbra a los símbolos espiritualiza los símbolos. Por eso, cuando nosotros conocemos a Jesús, ya no necesitamos los símbolos. Por eso, el que no tiene a Jesús necesita los símbolos. El que no tiene a Jesús, entonces necesita los símbolos. Nosotros que tenemos a Jesús ya no necesitamos los símbolos. Los símbolos entonces existen porque a las personas que Dios, para ellos es difícil hablar con Dios. Cuando es difícil para hablar con Dios necesitan un símbolo, necesitan una imagen. El desierto fue un lugar donde ellos mismos le dieron ese valor máximo a los símbolos y se alejaron de la presencia del Señor. No fue Moisés que mandó a hacer los símbolos, fue Dios que mandó a Moisés. Dios mismo mandó a hacer esos símbolos, pero esos símbolos eran importantes hasta un punto determinado. Los símbolos eran importantes para el comienzo, para que ellos iniciaran a aprender algo delante de la presencia del Señor. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos representa a cada uno de nosotros delante de Dios. Él es el que hace todas las cosas de la iglesia, nos ordenó a la iglesia y nos hizo la iglesia, fundó la iglesia, y en Cristo nosotros, la iglesia, somos representados delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, es importante que nosotros lo tengamos presente en nuestra vida para que empecemos a crecer conforme a su voluntad preciosa. Ahora, Cristo es importante para nosotros saber que los símbolos en nuestro comienzo fueron importantes quizás para nosotros. Por ejemplo, en el arca nosotros aprendimos muchas cosas. En el arca aprendimos una vez que cuando David quiso llevar el arca a la ciudad de Jerusalén, y cuando él quiere llevar el arca, dice que él toma el arca y va y Usa, extiende la mano y muere. Y cuando Usa muere, dice que David va y escudriña las escrituras, y cuando escudriña las escrituras se da cuenta, es que yo tenía un error. Quise llevarlo de esta manera y tienen que llevarlo son los sacerdotes levitas, los que son ordenados para los sacerdotes para llevar el arca, y él hace todas esas cosas y lleva el arca efectivamente. Esto nos sirvió muchísimo a nosotros para ver que Dios no se acomoda a lo que nosotros queremos tenerlo, sino como Él ya hizo todas las cosas para que nosotros lleguemos a Él, para que nosotros le busquemos a Él. Él ya hizo todas las cosas, no es que nosotros queramos a formar a Dios como nosotros queramos, no, Dios ya hizo todas las cosas como Él lo quiere. Por eso, cuando una persona no conoce a Cristo, tiene un ídolo, tiene un símbolo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, ya no necesitamos los símbolos porque Cristo es todo en nosotros. Ya no necesitamos ningún símbolo en nuestra vida. Y Dios le empieza a recalcar y a decir al pueblo de Israel el error que ellos tenían. Y el error que ellos tenían era causa de que se habían vuelto en su vida, en la vida de ellos, cada uno de ellos, se habían vuelto personas en las cuales quedaron los símbolos. Y cuando quedaron los símbolos, entonces no fueron a recibir las bendiciones gloriosas de lo que Dios quería en sus vidas. Cuando alguien se queda en la idolatría, entonces queda en adversidad en sus vidas. Por eso quiero que en la Biblia nos habla el Salmo 95, el verso 10, nos habla la palabra del Señor y nos dice el Salmo 95, 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Este pueblo, está hablando la palabra del Señor que divaga, o sea, vaga. 40 años andaron en el desierto. Cuando ellos iniciaron a hacer esto es porque estaban vagando su corazón. Al vagar su corazón, entonces no tenían la disposición de iniciar a recibir las bendiciones gloriosas de su vida. Vagando en su corazón, dice, son las partes de cuando la persona no tienen a Dios, pues entonces vagan en su corazón y necesitan los símbolos en su vida para ser fortalecidos, para tener esa bendición que ellos pretenden, buscando a Dios a través de los símbolos, a través de las imágenes. Si no ven a Cristo, pues entonces ven a los símbolos. Y nosotros entonces necesitamos ver
al que estaba detrás de los símbolos para Israel, al que estaba detrás de los símbolos porque ellos no querían verlo personalmente. Entonces Dios se manifiesta a través del arca y por eso dice el Señor: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por eso la gente muchas veces que vaga en su camino, inmediatamente en su vida no tienen la bendición maravillosa de lo que es experimentar al Dios real, al Dios vivo, a lo que Jesús vino a traer a favor de nuestra vida. Quiero decirle algo, iglesia. A veces nosotros cuando vivíamos en la idolatría antes de conocer a Jesús, o a veces las personas, cuando conocemos a las personas, nosotros llegamos y vemos que ellos tienen idolatría, nosotros normalmente no le decimos: quite eso, porque siempre la persona tiene algo en su vida, tiene que tener algo en su vida. Si no tiene a Cristo, pues tiene un ídolo. Por eso es importante tener a Cristo para no tener los ídolos. Y cuando una persona tiene una imagen es porque no tiene a Cristo. Y cuando no tiene a Cristo, pues entonces la persona busca la imagen. Y cuando uno le dice: quita esas imágenes, si ellos la quitan, entonces buscan la imagen o un símbolo, otro símbolo. Por eso lo más importante para nosotros es conocer la identidad. De eso se trata el bautismo, conocer la identidad de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, para que nosotros no vivamos bajo esos símbolos, no vivamos bajo esas imágenes que necesita la persona que no tiene a Cristo. Por eso, si alguien vaga en su vida, pues tiene una imagen. Por eso Israel vagó por 40 años y por eso buscaba eran los símbolos y no al Dios de los símbolos. Y eso es importantísimo para cada uno de nosotros saberlo. Por eso cuando cada uno de nosotros buscamos a nuestro Señor Jesucristo, conocemos a Dios. Cuando realmente empezamos a orar directamente a Jesús, a Dios, en el nombre de Jesús, empezamos a conocer al Dios que hizo todas las cosas. Y eso es importante. Todos los símbolos, entonces ese sistema de símbolos e imágenes, todos ellos funcionaron y fueron importantes y nos ayudaron, como el arca y todas las cosas, para comprender las cosas futuras, pero no nos quedamos en los símbolos. Y es importante algo en la parte, ¿no? El tabernáculo fue importante para Israel, el tabernáculo fue importante, nos enseñó muchas cosas, pero Dios no nos mandó que siguiéramos en el tabernáculo, porque el tabernáculo, por ejemplo, todo el tabernáculo funcionó para el desierto, solo para el desierto funcionó. En la tierra prometida ya no fue el tabernáculo, fue el arca del pacto nomás, pero el tabernáculo ya no funcionó en la tierra prometida. Por ejemplo, el maná funcionó solo en el desierto, ese símbolo del maná, que era el pan, que era Cristo, funcionó solo en el desierto. Ya tan pronto ellos entraban a la tierra prometida, al entrar a la tierra prometida, dijo Dios que tan pronto comieran del alimento de allí, cesaría el maná. El día que comieron cesó el maná, porque la tierra le iba a dar la provisión. Dios te va a dar la provisión. Por eso es importante saber que los símbolos no son importantes para nosotros. Lo importante para nosotros es Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros llegamos a Dios y Él es nuestro proveedor. Él es el pan de vida y por eso tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo entonces funcionó hasta que Dios fuera manifestado. El maná funcionó hasta que la provisión llegara en la tierra prometida, porque la tierra daría su propio fruto. Ellos vivieron entonces bajo los símbolos porque no quisieron conocer al Dios de Israel, al Dios todopoderoso. Israel se quedó en los símbolos y ellos continuaron viviendo en sus símbolos. Y guárdenos Dios que en este tiempo, de este día 18, de este año, de este mes 10 del año 20, de este siglo 21, Dios nos guarde de que nosotros permanezcamos o busquemos los símbolos. Es importante buscar a nuestro Señor Jesucristo. Es importante buscar a Dios. Por eso, el Salmo que acabamos de leer, 95:10, otras versiones, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice: y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsan hacer lo que yo les digo. Y eso era lo que hacía Israel. Cuando una persona rehúsa hacer lo que Dios nos ha ordenado, pues se aleja, busca algo. La persona siempre debe tener algo en la vida. Tiene a Cristo o tiene una imagen o tiene al enemigo. Por eso es importante tener a nuestro Señor Jesucristo. La traducción del lenguaje actual dice:
a fin les hice ver que vagaban, vivían en el error, que no obedecían mis mandamientos. Eso hacía Israel. No estaban obedeciendo el mandamiento de Dios. El corazón siempre está vacío o está lleno. Por eso está vacío de algo o está lleno de algo. Siempre el corazón está en algún estado. Está lleno de algo o vacío de algo. Jesús dijo de una forma maravillosa: perdiendo ganarán, ganando perderán. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice perder es vaciar, ganar es llenar. Cuando nosotros perdemos las cosas del viejo hombre, cruzamos del viejo hombre al nuevo hombre, empezamos a ganar a Cristo. Por eso es importante lo que decía el apóstol Pablo: quiero ganar a Cristo. El apóstol Pablo decía: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por eso perder es ganar. Cuando el apóstol Pablo perdía todo las cosas del mundo para ganar a Cristo. Y eso es importante en nosotros. Dejemos las imágenes, dejemos todas las cosas que nos alejan de Dios para tener esa identidad con nuestro Dios Todopoderoso, esa identidad maravillosa de lo que Dios quiere a favor de cada uno de nosotros. Pero es importante a favor de nuestra vida que cada uno de nosotros comprendamos esto. Y el apóstol Pablo pues les exhorta al pueblo, o nos habla de la exhortación que Dios hace al pueblo de Israel. Allí en 1 Corintios, capítulo número 10, versos 5 y verso 6, dice la palabra del Señor: pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Iglesia, dice la palabra del Señor: pero de lo demás de ellos no se agradó Dios. De lo demás de ellos, o sea, de todas las cosas, Dios no se agradó de lo que pasó en el desierto. Y dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, nosotros no estamos para criticar a Israel. Nosotros no estamos para hacer las cosas que Israel hizo. Nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, inmediatamente nosotros llegamos a los caminos de nuestro Señor Jesucristo, estamos es para buscar a Dios. Las cosas de Israel nos sirven como ejemplos a cada uno de nosotros, para que nosotros pasemos hacia esa nueva vida. La Israel física, la Israel natural, fue una Israel que no tenía la vida espiritual. Pero la Israel física, la Israel natural, nos lleva a la Israel espiritual, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el corazón vaga, siempre busca dónde llenarse. Cuando el corazón vaga en algo, inmediatamente ese corazón busca un símbolo o busca algo. Por eso es importante para nuestras vidas que no permitamos que en nuestro corazón vague en las cosas para que nos llenemos son las cosas de Cristo. Siempre cuando se vaga en algo, inmediatamente se aleja de las cosas de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Por ejemplo, ¿por qué no le preguntamos a David? ¿Qué pasó en el tiempo de David cuando los reyes tenían que salir a la guerra? Y el rey se quedó vagando. Y cuando se queda vagando, dice que sube al terrado, a la terraza, y codicia a Betsabé. No solo comete adulterio, también comete asesinato, comete muchos pecados a causa de vagar. Cuando el corazón vaga, por eso Israel vagó en el desierto. Y cuando vagó en el desierto, dice la palabra del Señor, el pueblo divaga, estaba vagando en el desierto. Cuando nosotros preguntamos a David, ¿por qué cometió ese error cuando subió al terrado? Porque su corazón estaba vagando. Él tenía que estar cuando los reyes salen a la guerra. Tenía que estar en la guerra, pero como su corazón estaba vagando, inmediatamente codicia y cae en el pecado. Podemos preguntarle a Acán, ¿qué pasó a Acán? ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su atención? Cuando alguien no presta atención, está vagando. Y Acán estaba vagando cuando Dios le dice: no tome nada del anatema.
No tomen manto babilónico, no tomen oro, no tomen nada de Babilonia. Y acá, ¿dónde estaba? Su corazón estaba vagando. Y cuando estaba vagando, inmediatamente entonces llegan y recibe la adversidad, porque cuando entran a Jericó, toma un manto babilónico, toma los lingotes de oro, y inmediatamente entonces trae la maldición sobre él y su familia. Podemos preguntarle a Eva, ¿dónde estaba su corazón cuando debía estar labrando con su esposo la tierra? En su corazón estaba vagando. Y al estar vagando, la serpiente le dice: sabe Dios que si toman de ese fruto será igual a él. Y ella, porque su corazón estaba vagando, entonces inmediatamente comete el pecado. Cuando alguien vaga en su corazón, inmediatamente busca un ídolo, inmediatamente busca algo que se aparta de la presencia del Señor. Por eso la palabra del Señor nos ha dicho en esta mañana: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice la palabra del Señor que la casa no la edificamos nosotros. Está hablando de la iglesia. Si Jehová no edifica la iglesia, si Jehová no edifica nuestras vidas, en vano trabajamos lo que la edificamos. Hay muchas cosas que muchas veces estamos haciendo que creemos que las estamos haciendo para Dios. Y cuando creemos que estamos haciendo esas cosas para Dios, realmente Dios no nos ha mandado a hacer eso. O quizás nosotros nos hemos espiritualizado las cosas y no las estamos haciendo conforme a lo que Dios nos ha mandado. Por eso dice: si Jehová no edificare la casa. Dios tiene la iglesia y la iglesia la edificó Él. La iglesia tiene sus parámetros que son de Él. Por eso yo no puedo edificar cosas que no son de Dios. Las cosas de Dios, las que llegan de Dios, todos los mandatos, todas las leyes, todo lo que la Biblia nos dice, viene de Dios y nos sirve para edificar la casa. Si Jehová no edificare la casa, por eso Israel se quedó vagando en el desierto, porque se quedó detrás de los ídolos, detrás de los símbolos. Pero Dios le dice que por eso ellos se quedaron allí. Pero nosotros sabemos que tenemos a Cristo, que Él es el que nos ayuda a edificar nuestras vidas como templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. En tu corazón está el Espíritu Santo. Y tenemos que no vagar, porque cuando se vaga, se cometen los errores. De otra manera, cuando iniciamos los caminos de nuestro Señor Jesucristo, y a las personas que inician, hubo un término que es muy popular en medio del cristianismo: mente vacía, oficina del diablo. Ese es el corazón que vaga. Un corazón que vaga es un corazón que fácilmente el enemigo lo atrapa. Por eso nosotros aprendamos de David, por qué él cometió los errores. Aprendamos de Acán, por qué él cometió los errores. Aprendamos de Eva, por qué ella cometió los errores. Porque sus corazones vagaron. Israel vagó. Israel nos sirve a cada uno de nosotros como ejemplo, dice la palabra, para que nosotros no cometamos los errores de ellos. No vamos a criticar a Israel, no vamos a hablar más de Israel, sino que lo que ellos hicieron, nosotros no lo hagamos. Miremos lo que ellos hicieron para no quedarnos en eso, sino pasar a las cosas de Dios. Y te invito a orar en esta hora para que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe todas las cosas que Dios nos ha concedido. Padre, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso hay muchas cosas que queremos edificar y no salen porque no están en tu propósito. Hay muchas cosas que a veces se pierden en nuestra vida y decimos: pero ¿por qué si Dios no me guardó en esto? Porque no lo colocamos a Él. Y la palabra te dice en esta mañana que si colocamos nuestra fe en Dios, nuestra fe, si la acrecentamos más que nuestros problemas, tendremos la victoria. Pon tu fe más grande que tus dificultades. No vague tu mente en la derrota, en el miedo,
en la enfermedad. Por eso en esta hora, dígale: Dios, yo recibo sanidad por las llagas de Jesús. Soy sano de esta enfermedad. Soy sano de este virus. Envío palabra de sanidad. Toda persona que salió positivo recibe sanidad por las llagas de Jesús. Se va ese virus en sus pulmones, en su garganta, en todo su cuerpo. Recibe sanidad por las llagas de Jesús. Toda persona que está enferma, que algún órgano está en adversidad, recibe sanidad por las llagas de Jesús. Y ahora, cuando andaba vagando su corazón, ahora acepta a Jesús como su Salvador personal. Dígale: Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador personal. Abro mi corazón y declaro que ahí está el Espíritu Santo que tú has enviado, ahí a mi corazón, porque soy templo del Espíritu Santo. Y escriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios, por esa bendición gloriosa de mi salvación. Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces a favor de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso nosotros la edificamos, la iglesia, edificamos nosotros que somos iglesia, con las enseñanzas bíblicas para crecer conforme a lo que Dios nos ha ordenado y no en los símbolos, en las imágenes. Porque cualquier persona que no tiene a Cristo necesita una imagen. Por eso, si tenemos a Cristo, ya no necesitamos los símbolos, no necesitamos las imágenes. Gracias, Dios, porque ahora llena cada corazón de tu presencia. Así como nos sanó también, su vida espiritual también es sana y ahora crece. Y la mano de Dios te bendice en esta mañana. La mano de Dios te levanta en esta mañana. La mano de Dios abre puertas en esta semana para ti. Porque nuestra fe la ponemos por encima de nuestras dificultades. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición es estar con el Señor y ser una iglesia de victoria. Y por eso Dios nos ha ordenado también pactar con Él. Tome su ofrenda, su primicia, su diezmo. Colóquela en la cajita de fe. Esa cajita de fe que Dios nos habló en Deuteronomio capítulo 26 verso 2, que desde que empezó el aislamiento, Dios nos dijo, como Moisés, un canasto. Coloquen los pactos, las primicias, los diezmos ahí en ese canasto. Y créale a Dios que Él está trabajando a favor de nosotros. Preséntelo ahí. Coloque en su cajita de fe y dígale: Dios, ahí está mi vida financiera. Declarando que yo doy y recibo medida buena, apretada y remecida, será dada a nuestro regazo. Porque Dios ama al dador alegre. Y por eso en esta mañana declaro la palabra, que de cierto me bendecirás con abundancia y me multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Qué bendiciones llegar hasta sus hogares y saber que la maravillosa paz del Señor está siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, iglesia. Diste a tu Hijo por mí, confío solo en tu gracia. Amor más fuerte, amor que no tiene fin, que puede al mundo salvar. Te amo, en ti está mi esperanza. Cristo Jesús.